Bienvenidos al segundo año, ¿de acuerdo? Este segundo año es más difícil claramente que el primero. ¿Por qué? Porque el año pasado todas las articulaciones eran parecidas, luego había que ser más específicos, pero este año cada vez que pasamos de un espacio a otro, de un espacio articular a otro, cambia totalmente, ¿vale? Cambia totalmente la dinámica, cambia totalmente la mecánica, cambia totalmente el diseño, entonces es más complejo. Le vamos a dedicar, de los 11 meses, le vamos a dedicar 7 aproximadamente a los miembros inferiores, sacro, ilíaca, coxofemoral, rodilla, tibiotarsiana, tarso posterior, tarso anterior, metatarso, ¿vale? Y le dedicaremos unos 4 meses a clavículo external, escapulumeral, codo y diré algo de muñeca, pero ¿por qué esta diferencia tan clara? Esto es una cadena abierta, ¿vale? Y las cadenas abiertas, en este caso los brazos, están vinculadas, cuelgan literalmente, ¿vale? La articulación, aunque va a ser la misma, muy parecida al de la cadera, aquí cuelgan los brazos y están libres, no tienen apoyo. Entonces no suelen producir ellos cadenas de lesión que vienen desde el brazo hacia la columna. Puede ser, pero suelen ser traumáticas y aún así están libres, no están en apoyo, es decir, que aunque tenga una lesión aquí, no se va a transmitir por apoyo, ¿vale? Entonces es mucho más importante una cadena cerrada que está en apoyo constante, el pie, ¿vale? Que además tiene que encargarse de distribuir y mandar una información para tener una postura, para estar de pie, ¿vale? Entonces es mucho más importante desde el punto de vista osteopático y también desde el punto de vista de normalizar. Es decir, yo cuando viene una persona con túnel carpiano, epicondilitis, petrocleitis, dolores escapulomerares varios, braquialgias, parestesias, todo esto yo lo recupero a un 90% mínimo, ¿vale? Sin tener que tratar ni muñeca, ni codo, ni hombro. No se tienen que tratar apenas, ¿vale? Porque como están libres, si tú dejas lo que lo nutre y lo que se mueve bien, lo dejas funcionando bien, al final el brazo se recupera, ¿vale? Y ya veréis, cuando empecemos a estudiar el brazo, que el brazo depende de la mecánica que hay en el centro, en este caso cráneo torácico, ¿vale? Toda la mecánica del brazo depende del cráneo torácico prácticamente, puede venir alguna lesión del sacro también, pero son más dispares, son más difíciles, ¿vale? Y luego la otra cosa que es una gran diferencia, y que lo estáis viendo ahora mismo conforme estoy hablando, es el hecho de que yo estoy hablando y estoy expresando con los brazos. Por lo tanto, están asociados los hombros, codos y muñecas mucho más a la vida psicoemocional de la persona que los miembros inferiores. Son menos instintivos los brazos que las piernas son mucho más instintivas, ¿vale? Las piernas son más asalvajadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los brazos son más evolucionados, ¿de acuerdo? Entonces, realmente el diseño y la función cambia de los miembros superiores a los miembros inferiores. Y entonces mi trabajo va a ser mostraros durante este año, que es el que tenéis que superar. Una vez superado este año ya seréis osteópatas, ¿vale? Porque ya en el cráneo no lo vais a dejar, es imposible dejar osteopatía en el cráneo ya, o sea, es muy raro, tiene que ser porque te pasa algo y te tienes que ir y te vas a morir, ¿sabes? O sea, si no, ya no lo dejas, ¿vale? Pero este año intentar unir columna a miembros es bastante complejo, ¿de acuerdo? ¿Lo voy a conseguir? Pues claro, lo conseguí otro año. ¿Hay mejor profesor que yo para esto? No lo creo, no lo conozco todavía, ¿no? Entonces, sí, eso no significa que no pueda tener mis errores y mis cosas, pero vais a ver que lo voy a dejar clarinete. Vamos a empezar hablando de la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer yo, por ejemplo, este movimiento, apenas necesito sacro, porque esto ocurre en las coxofemorales, ya entenderéis eso, ¿vale? Entonces, la pelvis, vamos a empezar a entender un poco quién es. En el cuerpo, ¿qué rol cumple la pelvis? En el cuerpo, tal y como estoy yo ahora, ¿qué rol cumple la pelvis? ¿Para qué sirve? ¿Sí? La pelvis. La columna, ¿no? Estaba clarísimo que era para la bipedestación, ¿no? Que consigamos colocarnos en bipedestación,
y que estemos desde un sitio más alto, y bueno, un montón de cosas que estuvimos viendo el año pasado, pero la pelvis, ¿qué rol tiene en esto de la bipedestación? ¿Qué pasa? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué región es esta? Entonces, una frase que podéis ya empezar es un encuentro de fuerzas. Algo que podéis empezar ya a decir de la pelvis es un lugar de encuentro de fuerzas. Es el sitio de la potencia del humano, del ser humano. Si aquí no estáis potentes, os va a costar trabajo llevar cualquier proyecto a cabo. ¿Vale? Vas a tener que proyectarlo en otro que tendrá que realizarlo porque él tiene la potencia. Pero para tú poder concretar algo, necesitas que tu pelvis, junto con las lumbares, estén bien situadas. Si esta parte está bien situada, entonces tienes potencia para tirar del carro, tienes potencia para hacer cosas. Si no, te va a costar mucho. Vas a tener un montón de ideas muy buenas, todas ellas, ¿sí? Pero no vas a poder concretarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fuerzas son las que se encuentran aquí? Aquí estaría, parece ser que la columna es como si fuese el tronco del árbol, pero no es cierto. O si es cierto, aquí estaría el tocón del árbol, ¿vale? Es decir, a partir de aquí van a empezar mis raíces y de aquí hacia arriba van a empezar las ramas, ¿de acuerdo? Entonces, si la columna sería el tronco, este sería el tocón, en la base del tronco, pero de aquí ya tenemos tronco propiamente dicho, ¿vale? Y la pelvis, entonces, va a tener que solventar varios problemas. Uno de ellos es la bipedestación. ¿Por qué? Porque antes estábamos a 4 patas, o si no estábamos a 4 patas y directamente aparecimos así, de todas maneras tuvimos que aprender a hacer algo. Porque si os fijáis en un bebé, cuando se tiene que poner de pie, tiene que agarrarse a algo, y cuando se mantiene de pie hace una cosa así, ¿no? Si tú lo ves, un bebé que empieza a andar, hace así. ¿Por qué? Porque está encima de 2 caderas que son redondas. Entonces, 2 caderas que son redondas es como si estuviese yo subido encima de una pelota ahora mismo y tuviera que mantener el equilibrio. Tengo que encontrar ese equilibrio. Entonces, hemos resuelto el equilibrio encima de 2 esferas. Eso es increíble. Eso es increíble. O sea, todo el rato estamos sobre 2 esferas. Y eso ayuda a que no estés fijo en un sitio, a que no estés equilibrado. Os siempre os digo, el equilibrio en el cuerpo no es sano, es que no es sano el equilibrio en el cuerpo. Armonía sí, equilibrio no es bueno. Si estuviésemos completamente equilibrados y no nos moviéramos en ningún momento encima de las 2 caderas, desgastaríamos las caderas muy rápidamente. De hecho, es uno de los problemas que hay en posturología. Cuando no hay suficiente movimiento, cuando la persona está con muy poco balanceo o mucho balanceo, son 2 problemas para la misma historia, ¿no? ¿Vale? Entonces, tiene que haber ese balanceo. Lo que pasa es que cuando estamos aprendiendo a caminar, pues en el bebé que ya gatea, ¿no? Y que ya está empezando, que quiere ya, ¿no? Empezar a colocarse de pie, es esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, este equilibrio siempre va a estar ahí en búsqueda y está en la actualidad también en nosotros. Entonces, la pelvis es el sitio donde, después de levantar la cabeza, ¿vale? Tenemos que ir a buscar las cosas femorales. ¿De acuerdo? Entonces, el primer movimiento antero-posterior, para poder luego yo sostenerme, tengo que colocar la cabeza del fémur más hacia adelante, ¿no? De estar metida a 4 patas, pasamos a ir más hacia adelante con las caderas, buscando la bipedestación. Ya lo entenderéis bien, ¿eh? Solo estoy haciendo una pequeña introducción, no os preocupéis, ¿sí? Entonces, ese movimiento de las caderas se va a ver reflejado en su diseño. Ya veréis que el diseño nos va a explicar todo esto. Es decir, que todo esto que estoy explicando no es ya que lo haya leído yo porque lo dicen los antropólogos, no, es una cuestión de evidencia morfológica del diseño que tiene la pelvis, ¿vale? Yo siempre me vendo al mejor postor a nivel de explicar algo. Si alguien me trae una explicación mejor, me quedo con esa. O sea que no soy ortodoxo desde el punto de vista de que si alguien me ha dicho esto ya es así. No. He tenido que comprobarlo yo y verificarlo yo. No me he fiado de nadie en ese aspecto, no me fío de nadie, ¿vale? Ni de mí mismo. O sea, yo de mí mismo lo leo y digo, pero esto lo dije yo, ¿sabes? Varios años después digo, esto lo dije yo, no, pero aquí, a ver, ¿sabes? Tengo que volver a comprobarlo. Soy así de desconfiado. Me entrego a la desconfianza,
vamos a decirlo de esa manera. No tengo capacidad para poder entregarme a la desconfianza, ¿no? Entonces, poder ponernos de pie, movimiento de las caderas, diseño de la pelvis va a modificarse. Otro detalle es que cuando nos hemos puesto de pie, ¿vale? Pues ahora tengo que chocar contra el suelo de una manera diferente a que si estaba yo apoyado a cuatro patas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre ahora cuando choco contra el suelo? Pues hay una energía que va a subir del suelo hacia la cadera, ¿vale? Y que va a llegar a la pelvis y va a empujar la pelvis. Y ya veremos que el cuerpo, la pelvis está diseñada para recibir esa presión que viene del suelo, ese choque, ¿de acuerdo? Pero además no hemos verticalizado, es decir, que hemos puesto más peso sobre el mismo punto, porque antes estábamos a cuatro patas, entonces el peso caía directamente hacia abajo, pero no pasaba directamente sobre la coxofemoral. Había cuatro coxofemorales, no cuatro coxofemorales, no, pero sí cuatro articulaciones redondas que estaban apoyadas y pasaban los diferentes pesos a cuatro patas. Aquí no, aquí solo son dos patas, incluso una. Y yo voy a seguir manteniéndome. ¿Vale? Entonces, yo voy a seguir manteniéndome en ese aspecto. Por lo tanto, va a haber un aumento de la presión sobre la coxofemoral, sobre la pelvis, por el hecho de estar en bipedestación. Es muy interesante, porque realmente es el lugar donde nos apoyamos. Volvemos a repetir la frase que digo cada año, y es: nos sostenemos desde la cabeza, nos apoyamos en la pelvis y nos adaptamos con los pies. ¿Sí? Esto lo iré repitiendo cada año, porque el año iremos desde la cabeza y veremos que nos sostenemos desde la cabeza. ¡Qué loco!, ¿no? Pues sí, nos vamos a sostener desde arriba, no desde abajo. ¿Vale? Siempre digo la tontería esta de te cortan una pierna y te quedas de pie. Incluso si te quedan las dos, puedes volver otra vez a ponerte de pie. Pero si te cortan la cabeza, no, ¿sabes? Hay algo de ti que no controla, ¿no? Se va todo el edificio abajo. No se queda el cuerpo de pie si te cortas la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, está asociado. Muy bien. Hecho esta pequeña introducción, este encuentro de fuerzas, ¿vale? ¿Por qué hueso vamos a empezar? Vamos a empezar por el hueso emblemático. Vamos a empezar por un hueso emblemático. Vamos a empezar por este señor hueso, ¿vale? Entonces, este señor hueso se llama sacro. Adivinamos por qué se llama sacro. Venga, va, animaros un poquito. Se llama sacro porque... El Sacro Imperio Romano. ¿Por qué? Por el Sacro Imperio Romano. Por el sacro del Imperio Romano. Eso ni me lo habían respondido nunca, pero vamos, tiene pinta de que puede sustituir perfectamente al Borja no, ahí te has pasado. A Cristian. Al Borja te has pasado, al Borja no se puede sustituir, tendré que venir a él. O sea, es imposible sustituir al Borja, es como sustituirme a mí, es imposible, gente no se puede sustituir. Ok, sagrado, ¿no? Sacro, música sagrada, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se llama? ¿Por qué el hueso sacro es sagrado? Protege los órganos que traen la vida al mundo. Entonces, en esta fotografía que estamos viendo, esta sería un sacro visto desde adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ese sacro visto desde adelante no es real. ¿Por qué no es real? ¿Alguien sabría decirme por qué no es real? ¿Qué falla ahí para que no sea real? Además de que sabemos que es un dibujo, evidentemente, ¿no? Pero ahí falla algo. Siempre vais a observar lo mismo. En un sacro de verdad, nunca vais a tener el coxis unido, ¿vale? Siempre vais a encontrar un sacro que está partido. ¿Por qué? Porque aquí vendría la articulación de sacro con el coxis, ¿vale? El último vestigio de ese pedazo de rabo que teníamos, ¿no? Y realmente tengo una articulación móvil aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta articulación, que puede parecer anodina, ¿no? Puede parecer que no es importante, ¿no? Pero esta articulación va a ganar alrededor de 25 grados de movimiento, ¿vale?, al suelo pélvico. Y eso es mucho, ¿eh? Y esto es muy importante.
Ya hablaremos de coxis en su momento, pero ya deciros que tengo una articulación del sacro con el coxis. Esto es una articulación, ¿vale? Con movimiento, y dicen, no, solo para defecar y solo, pues te parece poco, ¿vale? Aquí los pocos movimientos en la pelvis son muy buenos, son muy importantes. Ya veremos por qué, ¿de acuerdo? Pero este coxis, que mucha gente se parte por caída, antes de ayer, no me acuerdo, ayer no, porque no, antes de ayer porque estaba malo con la angina. El miércoles me llega una primera sesión, y claro, es que tengo mucha experiencia y eso es vital a la hora de hacer preguntas, ¿no? Me está explicando su caso, de cómo empezó su dolor, de cómo, ¿sabes? Y que no tiene un horario y que no sabe muy bien cómo, y, ¿sabes? Y que no es claro. Y le pregunto, ¿caída sobre el culo? Y me dice, hostia, pues sí que tuve una hace 25 años que me hice polvo, se me partió. Es que me vieron que me había partido, me hice una radiografía y tal. Vale, ok. Todo lo que me has contado, ¿cuándo empezó? ¿Antes o después de esto? Hostia, pues empezó después. Digo, vale, ok. Entonces ya en esa sesión ya me di cuenta de que al partirse el coxis hubo una caída orgánica y empezaron los problemas a largo plazo en ella. Muchísimos problemas, ¿vale? Viene con diferentes adaptaciones traumáticas. Y ya en esta primera sesión me dediqué a trabajar eso, a empezar a levantar la columna, pero pensando ya en cómo voy a liberar esta articulación, que ya está soldada, sí, ¿vale? Pero es igual, todo es una cuestión de ganar a veces medio milímetro, 1 milímetro y el dolor desaparece. Ya veréis por qué. Vale, y entonces, en este sacro que estáis mirando desde frente, es exactamente el mismo, más que aquí no tengo el coxis. Vamos a observar que este sacro, vamos a observar varias cosas interesantísimas. Primero que tengo una articulación aquí, ¿vale? Eso es importante. Luego tengo 2 articulaciones con las ilíacas, ya son 3 articulaciones. Una articulación donde tengo un disco vertebral apoyado, ¿sí? En donde viene a apoyarse el disco vertebral del L5 sacro 1. Y 2 articulaciones de la apófisis cigapofisarias, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 articulaciones directas al sacro. Entonces cuando me dicen que no se mueve el sacro, que no es importante, es que yo veo la ignorancia enseguida de la persona que lo dice. Vale, lo siento mucho, pero hay mucha ignorancia sobre este hueso y la gente no sabe tratar muy bien este hueso. No le dan la importancia que tiene. Este hueso es la hostia. El sacro es la hostia. Son 5 vértebras, sacro 1, sacro 2, sacro 3, sacro 4, sacro 5. Son 5 vértebras unidas entre sí por unas crestas transversas, ¿sí? Estas de aquí, ¿vale? Que es el vestigio de la unión de esas 5 vértebras sacras que se han tenido que unir. Es decir, que estaban separadas también en la vida intrauterina. ¿De acuerdo? Entonces, este sacro, ¿vale? Aunque es un hueso compacto, único, potente, porque es un hueso potentísimo, ¿de acuerdo? Hostia, tiene capacidad de flexibilidad propia. Siempre tenemos que entender que esto es un tejido ya que está muerto, pero en verdad, mientras estamos vivos, este tejido es tejido vivo. Por lo tanto, con capacidades maleables para poder adaptarse. ¿De acuerdo? Entonces, este sacro es como si fuese una vértebra. Se va a poder mover igual que cualquier L5, ¿no? L4, L2, va a poder moverse igual que el resto de las vértebras. Pero claro, ya no tengo apófisis transversas como tales, sino que esta apófisis transversa se convierte en las alas sacras, los alerones sacros. Que fijaros cómo son un alerón. Fijaros cómo está el alerón. Tengo la meseta, ¿vale?, donde viene a situarse la cara articular de la L5 con el disco intervertebral en medio. El promontorio, esto que estáis viendo aquí, que sería justo el vértice, porque es raro que encontréis un sacro así, completamente en esta posición, no es lo normal. Podéis encontrarlo, pero la persona está aquí entonces. Es decir, ha hecho una retroversión pélvica, ¿vale? Hay una ligera inclinación fisiológica. De hecho, esta inclinación le da a este dibujo de aquí, en este dibujo de aquí que estamos viendo.
estamos viendo un sacro que lo hemos cortado de adelante a atrás y lo estamos mirando desde la derecha. ¿Sí? Entonces, hemos cortado justo por la mitad y estaríamos viendo el sacro desde su lateral, perdón, he dicho derecha y es izquierda, desde el lateral izquierdo. ¿Vale? Gracias por corregirme. ¿Vale que os parió? Me equivoco y no me corregí, os voy a matar. Lo he hecho a posta, a ver si lo... ¿no? Soy la hostia. Ok. Entonces, ¿por qué es importante esta curvatura que tiene? Primero porque sigue la armonía de toda la columna. ¿Vale? Pero esto de aquí es una cueva. Es un refugio. ¿Para quién? Para los órganos sacros de la vida. Delante tenemos a los ovarios. Tenemos delante y a cada lado a los ovarios. Tenemos el recto. Es decir, aquí pegado, aquí estaría el recto. Es decir, por donde pasa toda nuestra mierda. ¿Pensáis que eso no es sagrado? Ayer lo hablábamos en la clase de fisiología. La creación de la materia. Esto es tan importante. Es la parte más íntima del ser humano, nuestro ojete, nuestro ojo interior. Este es tan importante como el tercer ojo, ¿eh? Es verdad. Entonces, este tercer ojo de aquí y este tercer ojo de aquí, ¿sí? Si el tercer ojo de aquí no está bien situado, es decir, no estáis en paz con este tercer ojo no se va a iluminar en la vida. Se os va a ir la olla con este tercer ojo. No vais a ser, es que se os va porque no tenéis raíces. Y esta raíz es importantísima, que esté bien situada. Porque nuestro inconsciente, el inconsciente más íntimo, está situado en esta zona. Es el inconsciente más animal, es el que estábamos hablando, ¿no? Aquí está el sexo puro y duro. O sea, aquí está la sexualidad animal. Aquí no hay amor fraternal. Aquí no hay afectividad, no es afecto. Aquí hay ternura, sí, pero no es afecto. Es la ternura del cachorro que se pega, ¿sabes? Y que sabe que tú estás ahí porque lo proteges. ¿Me explico? Es la ternura de la protección, de que sé que está ahí alguien para protegerme. No es la misma ternura afectiva, intelectual, más elaborada, diría, voy a acariciarte para que tengas esta... No es eso, ¿de acuerdo? Es más un contacto, ¿no? De mi apoyo en ti, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el juego, pero el juego con ferocidad, el juego de morder, el juego en el que los dos cachorros empiezan a pelearse, ¿no? Hasta que llega el padre o la madre y le pega un bocado a cada uno, los tira uno por el otro porque se están ya matando, ¿sí? Igual que yo con los míos, ¿sí? Es lo mismo, ¿vale? Y aquí está un yo interior, que este es bastante interior, o sea, bastante interior en la parte oscura esta, pues sí, se define, o sea, todas las personas que se parten el sacro, que tienen caída sobre el culo, que le ha pasado algo en el coxis, todas las personas que le pasan eso, todas, hombres y mujeres, están pasando por una especie de conflicto sexual o de identidad o de dónde me quedo. ¿Dónde me quedo? Me refiero a que algo sagrado para mí puede ser el matrimonio, y entonces estoy a punto de fracturar mi matrimonio, entonces puedo llegar a tener ese conflicto y puedo llegar a romperme el coxis con una cosa así. ¿Me estoy explicando? O sea, son cosas sagradas para mí, ¿vale? Y que tienen relación con ese animal que a partir de ahora, que si esto era para mí inamovible, pero inamovible no porque lo estoy pensando todos los días, sino porque es algo que lo tengo como, yo creo que soy eso, ¿vale? Sagrado para mí. ¿Puede ser por un tema de trabajo? Sí, pero la sexualidad está por medio. No es solo trabajo y ya está, sino es un trabajo asociado a poder, ¿vale? Es un trabajo asociado a lo animal. Me explico, no me refiero a un actor porno, me refiero al hecho de que tú en tu trabajo ves a tu jefe
como alguien con el que tú estabas aliado y te daba un poder, ¿vale? Y ese aliado era también algo animal, había también una atracción de alguna manera, ¿vale? Por ese poder. Algo animal, no tiene por qué ser romántico ni platónico, algo animal completamente, ¿vale? Y al final termina rompiendo esta parte, ¿vale? Entonces siempre va a estar asociado a un momento en el que has roto con algo, que estás a punto de romper con algo, o que temes romper algo, ¿de acuerdo? Si no, no ocurren estas cosas, ¿vale? Está asociado, ¿sí? Y claro, esta curva es realmente el techo de la pelvis menor, ahora veremos, pero ya se puede ver que entonces el sacro, por su morfología y su diseño, aunque esté prácticamente vertical, aún así forma un techo. Ese techo protege lo más importante, que sin ello pues no damos pie a otra vida, así de sencillo, ¿no? Si aquí no ocurre la reproducción, chao, desaparecemos como especie, ¿no? Entonces, cuidado con la ligereza de que esta parte es la más, no sé, como, solo piensas en el sexo. No, hay una fisiología detrás, tranquis, ¿vale? O sea, no solo es un tema de sexo, es un instinto vital. El instinto vital le pasa igual como al comer, como hablábamos ayer, ¿no? O sea, la comida es vital, entonces hay un instinto. No solo es algo emocional de aquí arriba, de que se me activa las ganas de comer, no es algo que está más aquí abajo, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros. Entonces, estos alerones sacros y estas uniones con estos alerones sacros forman toda esta estructura y vemos que tenemos unos orificios a cada lado. Entonces, antes teníamos un agujero de conjunción para que saliesen los pares raquídeos y ahora tenemos unos agujeros sacros anteriores pélvicos, porque también tenemos unos posteriores, es el mismo, ¿eh? Pero si ahora cuando miréis el hueso vais a ver que la curvatura, que esto está así, entonces hay una curva, ¿no? Que si yo paso el dedo de un lado del alerón sacro al otro lado, hay una curva de este tipo, es cóncavo de arriba abajo y cóncavo transversalmente, ¿de acuerdo? Entonces los nervios, los pares raquídeos, los pares sacros, salen, los ramos anteriores ya salen desde aquí hacia adelante y los ramos posteriores ya salen por los orificios posteriores hacia atrás. No es como antes, ¿no? que salían y entonces se dividían. No, aquí ya tengo mis ramos anteriores para formar el plexo sacro, que es importantísimo el plexo sacro, porque forma parte del plexo lumbosacro, que forma parte de los movimientos de la pierna. Iremos repasando. Si voy muy deprisa, tranquila, y todo esto voy a darle vuelta. Estamos como presentándonos, estamos como empezando a amigarnos con el sacro.